Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Alejandro Hola, buenas y un noches a todos. servidor, Buenas noches. para nuestro programa de Verdades Divinas. Bueno, pues empezamos un poco tarde, vamos a sobre la marcha, ¿sí? Sí, dice ser, ¿cómo es el anonadamiento del Padre? No sé exactamente a lo que se refiera. Anonadarse, o sea, rebajarse, abajarse. Si es en cuanto a toda la acción que el Padre, que la divinidad lleva a cabo hacia el hombre, definitivamente no es un anonadarse. La divinidad no se abaja al hombre, eleva al hombre a su punto, ¿no? Así que eso del anonadamiento del Padre no sé exactamente a lo que se quiere referir, pero el Padre no se anonada, no se rebaja. Ni Jesús, o sea, Verbo eterno encarnado, tampoco es el anonadamiento, sino se pone, su naturaleza es divina y humana, esa es su naturaleza. Y lo que podríamos decir es se rebaja, se anonada en aceptar el sufrimiento. Él sí, pero en realidad él no es el Padre el que lo hace, ¿no? Dice Francisco, una criatura que vive en la divina voluntad podría llegar a experimentar lo que experimentó Luisa, por ejemplo, hablar con Jesús y que Él nos responda, o girar y ver lo que vio Luisa. Uy, llegar a tener esa relación tan íntima, tan continua con Jesús y sobre todo ese diálogo, ese dialogar, en fin, yo pienso que no. Yo pienso que será una relación un poco más espiritual y Jesús nos habla mucho de que Él va a estar en continuo contacto con la criatura, pero todo en forma en ese lenguaje interior, ¿no? Acuérdense de las formas de hablar de Jesús. Entonces será un lenguaje interior, un lenguaje de, no sé, o sea, una parte espiritual donde el alma sentirá en sí como una inspiración que pueda ser de Dios, sí. ¿Llegaremos a hacer lo que Luisa hizo? Sí, definitivamente sí, pero eso depende de nosotros. Depende de la intensidad, de la constancia, de nuestro continuo actuar en la divina voluntad. Pero lo que Luisa experimentó así de esa relación tan íntima con Jesús, yo pienso que no. Dice, siempre he tenido trastornos del sueño, pero ahora con la divina voluntad me despierto a las 3 a.m. y a veces ya no me duermo y ando tan fresco como si nada, pero a veces me siento cansado y con sueño. Mi pregunta es, a veces el Señor quiere que lo acompañe y a veces es cuestión mía. Bueno, esto del sueño habría que irlo analizando. Yo creo que el despertarse a las 3 de la mañana, bueno, pues es probablemente en algunas ocasiones es Jesús que quiere que lo acompañemos y nos despierta en ese momento y pues, lo más lógico sería ponernos a meditar, a girar en ese momento o a leer, que sería como en tiempo anterior hubiéramos dicho nos ponemos a rezar, porque ese es el rezo en la divina voluntad. En realidad, si en ocasiones no tengo ese movimiento de estar cerca de Dios, bueno, entonces podríamos achacarlo a un trastorno del sueño en que nuestro reloj biológico se altera y empezamos a tener alteraciones en la cantidad y en la calidad de sueño. Si no me siento mal, si me despierto y no me siento mal, bueno, aunque no tuviera el movimiento de estar con Dios, me debería yo de forzar y ocupar esos momentos en la lectura,
en la meditación, aunque no fuera motivado a ello. O sea, vamos a aprovechar todo lo que todo lo que Dios permite sobre nosotros para estar cada vez más enterados de él. Dice Rosa, una pregunta. Conozco y vivo en divina voluntad desde hace 10 años, desde que mi esposo me abandonó. ¿Debo buscarlo o sigo adelante viviendo este gran don que ya es todo en mi vida? Bueno, usted siga adelante en su vida tal y como la lleva. O sea, en términos generales, no es problema el que ya viva sola, el que esté abandonada. El punto principal es, o sea, no buscar otra pareja, no tener otra pareja. Y el buscar o no a su esposo, eso depende mucho de las situaciones que se hayan dado. O sea, si yo le diría, si él se acercara, si él volviera o se insinuara volver, bueno, usted debería de aceptarlo, ¿no? Pero ir a buscarlo después de 10 años, no sé, yo pienso que no sería como muy productivo, ¿no? Sobre todo que él quizá ya tenga otra forma de vida o otra familia. Eso dependería de cada situación y también dependería de los porqués hubo esa separación o ese abandono de él. Dice Lourdes, yo mandé a hacer unas misas a perpetuidad hace 30 años. ¿Puedo pedir ahora que se conviertan a la divina voluntad? Que Esas se misas, convierta en qué. pues esas misas yo me imagino que como que se conviertan en pedir el reino, me O sea, yo imagino. entiendo que dejó las misas ya para Mm, siempre, pues eso debe ser, ¿verdad? Yo porque mandé a hacer unas misas a a perpetuidad hace perpetuidad, o 30 años. sea, Sí, como decir, bueno, que pagó sí, el caso es que están ahí. En realidad, la misa por sí misma tiene un valor divino, un valor de la vida, el sufrimiento, la muerte, la resurrección de Jesús, porque eso es la misa. Pero ahora usted puede poner la intención de que estas misas, o sea, en estas misas vaya la intención de usted, pero desde la voluntad divina. Y con la intención de que esas misas abarquen no a una persona, sino a toda la humanidad. Sí, no hay problema. dice, dice HBL. Un sacerdote me prohibió leer a Valtorta y a Luisa. Luché un tiempo contra el sentimiento de desobediencia y continuó leyendo. ¿Hice bien? Nadie le puede prohibir nada. Le pueden recomendar, eso sí, pero prohibir, no. La Iglesia, o sea, desde su santidad Pablo VI, que deroga aquel decreto que se prohibía leer cosas que no estuvieran dentro de aceptadas por la Iglesia. Y ahora el derecho canónico y el mismo catecismo nos autorizan a leer cualquier tipo de lectura. Yo le diría, ¿por qué no el padre mejor le prohíbe leer otro tipo de lecturas que son claramente y abiertamente contrarias a nuestra fe? ¿Y por qué se dedica a prohibir leer algo que lo más probable es que ni siquiera conozca? Que lo conozca de oídas nada más. Pero bueno, eso ya no importa. El punto es, si usted siente el deseo, si a usted le ayuda la lectura, si usted está convencido que lo que está leyendo es realmente productivo desde el punto de vista espiritual y que es de Jesús, siga adelante, no se preocupe por la obediencia. Esa obediencia no existe. Dice Sandra. ¿Cómo debe leerse el libro de la Reina del Cielo? ¿Cómo debe leerse?
O sea, se supondría que es un libro para leerse en el mes de mayo y que sería una meditación por día. Pero en realidad pues, usted lo puede leer como usted quiera, no como una novela, porque entonces no va a sacar provecho, sino leer una meditación, pensarla, repensarla, analizarla. Y si quiere leer 2 al día, no hay problema. O si quiere leer hoy y dentro de una semana a la otra, tampoco hay problema. Es todo un compendio, una pedagogía divina, en donde María nos va dejando ejemplos de la vida de ella para llegar a vivir en la divina voluntad. Entonces, con que usted lo traiga en su mente, más, ahí pensándolo, meditándolo, rumiándolo, como dice Jesús, es productivo. Y a veces es más productivo leer algo y esperarnos un tiempo repensándolo que leerlo de corrido. Pero vuelvo a repetir, léalo como usted quiera. Quizá en el mes de mayo, bueno, una lectura diaria como un homenaje a nuestra Madre Santísima, sí, pero lo puede leer en cualquier época del año, en cualquier situación, no importa. María dice, me podré condenar porque vivo en pecado en unión libre, no porque quiera, sino porque no he podido casarme y ni separarme. Si voy a misa, rezo el rosario y la palabra de Dios y me confieso, no comulgo. Yo creo que estas preguntas, o sea, debería de usted de dirigirse a un sacerdote, a un buen sacerdote, por favor, y que la guiara en ese sentido. Desde la divina voluntad yo le diría, bueno, el hecho de estar en una unión libre, o sea, aunque ya esté formada la familia, que sean fieles, en fin, pues se toma como unión libre y podríamos ponerla como fornicación, porque no está avalado por el sacramento del matrimonio. Pero bueno, yo le diría mejor, pregunte a un sacerdote. Y eso de que no puede, bueno, pues también, o sea, sería convencer a su pareja, tratar de darle a entender que para usted es importante el vivir esta espiritualidad, el acercarse a Dios. Y yo pienso que si usted habla con la verdad y bien poniéndolo todo en Dios, lo más probable es que Él acepte el unirse, aunque Él no crea, pero que Él acepte unirse para que usted pueda tener libertad en su vida espiritual y sobre todo acercarse a Jesús en Eucaristía, ¿no? Dice Mariela, eh, ¿cómo, cómo hago para compartir con mi esposo música, conversaciones y muchas otras cosas que a él le gustan? Pero pues él no está luchando por esta vida de cielo. ¿Cómo le hago? O sea, recuerde que para llegar a vivir en la divina voluntad debemos estar en conformidad con la voluntad querida y la voluntad ordenada. O sea, lo que nosotros conocíamos como hacer la voluntad de Dios. Y una de las maneras prácticas de hacer la voluntad de Dios es vivir, o sea, cumplir nuestros deberes de Estado y todo lo que Dios ha mandado. Los deberes de Estado de una persona casada, bueno, pues es el atender a su cónyuge, ¿no? Y tratar de llevar una vida bonita, en paz, y una vida acercada a Dios. Si él no quiere, si él se resiste a eso, usted puede convivir con él en cuanto a su vida normal, como usted dice, música, en fin, sí, no hay problema, siempre y cuando lo que él practique o a lo que él recurra no sea algo que sea contrario a la ley de Dios. Dice Rocío,
¿Se les puede borrar la marca de la perdición a los humanos que ya aceptaron esa marca y que son instrumentos del mal? O sea, mientras la persona esté viva, se puede echar marcha atrás. Y mientras haya vida hay esperanza. Y son las personas que más necesitan de nuestra ayuda. Son las personas que el alma que viva en la divina voluntad tiene toda la posibilidad de poder llegar al interior de ellos, no al exterior, no por medio del oído, sino al interior, y llevarle el sufrimiento, el amor, todo lo que Jesús hizo por él, por ella, y de alguna manera estar guerreando con el demonio que lo tiene atrapado, hasta incluso, o sea, seguramente llegar a vencerlo. Pero esto es cuestión, como diríamos, de una constancia férrea, ¿no? Así que sí, puede usted orar, hacer, girar, en fin, llevarle todos los méritos de Jesús, el amor de Jesús, y seguramente tendrá éxito. No se desanime. O sea, sí, desde la parte interior, que es en donde actúa la divina voluntad. Dice HD, ¿qué es el orgullo espiritual? La vanagloria que podamos tener por lo que supuestamente se nos ha dado, ya sea conocimiento, ya sea algún don, ya sea algún carisma que Dios haya concedido en nosotros. Y eso sería como el orgullo espiritual. Yo pondría que no, cuando es orgullo espiritual, ¿cómo le llamaría, Sale? Soberbia. Soberbia, exactamente. Así que sí, sí existe. Dice Paco, las almas que caen al infierno ya están condenadas, las que están en el purgatorio aún no, ¿es así? Bueno, el alma que está en el purgatorio ya está salvada. Nada más que está en la antesala del cielo, en donde se está purificando, se está quitando todo lo que tiene, lo que lleva consigo, que es la vida humana, esos vacíos de amor hacia Dios que hemos ido acumulando a través de los años con nuestra vida fuera de Él. Pero ya es salvación. El alma que está en el purgatorio ya está salvada, ya está juzgada, ya no hay forma de que salga, de que se revierta esto. Dice Dulce, doctor, ¿puede decirnos cuáles son los pasos para aprender sobre la divina voluntad hasta llegar a tenerlo como un don? Los pasos. Bueno, los pasos están marcados perfectamente en el libro del cielo, en los primeros volúmenes, sobre todo el primero. Pero los primeritos pasos son, primero, conocer que existe este don, conocer que Dios lo quiere dar, conocer que nosotros lo podemos obtener. El conocimiento del don en sí mismo, o sea, el ir sabiendo lo que es la divina voluntad, profundizando qué pasa cuando esa divina voluntad está en uno, qué pasa qué le pasa a Dios cuando esa voluntad actúa en nosotros. Eso es como ir poco a poco enamorándonos de esto. Jesús le dice a Luisa que al principio él la enamoró con su presencia sensible, para que una vez establecido el amor de Luisa hacia Jesús y de Jesús hacia ella no se pudiera negar a todo lo que Jesús le iba a pedir. Entonces, la misma manera es a nosotros. Jesús nos tiene que enamorar para que nunca digamos no quiero, no puedo llevar a cabo lo que me pide. ¿Y cómo nos va a enamorar? Con su presencia. Y su presencia está en el libro del cielo. O sea, ahí está perfectamente marcada la presencia de Jesús y el conocimiento que Él nos da de Él mismo para ir entendiendo quién es Dios, quién es el hombre
qué hace Dios, qué hace el hombre y ahora cómo el hombre puede alcanzar su primer puesto que le fue dado allá en el paraíso, en Adán. Dice Nayibe, ¿puede uno pedir permiso a Dios Padre que nuestra Madrecita del Cielo unja con la sangre de nuestro Señor Jesucristo a los agonizantes, que ninguna alma se condene? Sí, o sea, es más, la Virgen está continuamente llevando a todas las almas, sobre todo a las almas que están ya en las etapas finales, en la agonía, en el momento preciso de la muerte. María está ahí tratando de ayudar, pero trata de ayudar si el alma se acuerda de ella, si el alma la llama. No llega y se intromete, no llega abruptamente y obliga. Entonces podemos de alguna manera más que rogar, o sea que en realidad, o sea, aquí podemos hacer más, porque estando en la divina voluntad, acuérdense, poseemos la misma vida divina y todo lo que esa vida contiene. Y entonces podemos, junto con María, o sea, el llevar a María y decirle, Madre, ven conmigo y vamos a llevarle a estas almas, no a una, sino a todas las que estén en la misma situación. Vamos a llevarles el amor de Jesús, vamos a llevarles la sangre de Jesús para bañarlas, las llagas de Él, para que a través de eso el alma recapacite y se convierta. Y dice Leti, le hablé a una muchacha de la Divina Voluntad y me dice que todavía los escritos están en estudio para aprobarse. ¿Qué le puedo responder? ¿Qué le diría? Bueno, lo primero es que los escritos están de alguna manera ya aprobados, puesto que no han encontrado absolutamente nada en contra, tanto en la revisión diocesana como en la revisión del Vaticano. Aparte de eso, los primeros 19 volúmenes tienen nihil obstat y tienen imprimatur. El nihil obstat lo puso San Aníbal y María di Francia, o sea, un santo actual, y el imprimatur lo puso el arzobispo de Leo, el arzobispo de aquel tiempo de Luisa. Tiene imprimatur y tiene nihil obstat los libros en algunas diócesis, donde el obispo de esa diócesis ha dado su anuencia y ha dicho que están bien y pone su imprimatur y el delegado, quien él haya puesto, pone el nihil obstat. Así que no tenemos ya ninguna duda en cuanto a eso. Si lo que esta persona quiere es la aceptación ya universal a nivel de una beatificación de Luisa, bueno, pues tendrá que esperar todavía, ¿no? Pero bueno, eso hay personas que son muy estrictas en eso, respetar su opinión, respetar su forma de ser y simplemente decir, bueno, de acuerdo, ellos no quieren, yo sí quiero, entonces lo voy a vivir yo. Y desde la divina voluntad podré influir en aquella o en aquellas personas que duden todavía. Dice Carmen, eh, tremenda verdad sobre el infierno y el actuar del demonio para la perdición de las almas. Me pregunto si el Verbo eterno se hizo carne en la humanidad de Jesús, vino al mundo para salvarnos y redimir a la humanidad perdida. A pesar de toda su vida, muerte y resurrección, el hombre no entiende. Han pasado casi 2000 años y vamos de mal en peor. No volteamos los ojos al cielo a pesar de lo que vemos, ni le damos honor y gloria a nuestro Creador, a Dios nuestro Creador, por esta vida. Jesús nos lo dejó dicho en las revelaciones de los apóstoles en el Evangelio, tema del programa en María Valtorta y Luisa Picarreta. Hay santos que también Jesús les hace ver el horror del infierno y cómo las almas se precipitan a él. Uno de ellos es Santa Faustina Kowalska, habla del infierno y la misericordia de Dios.
Sin embargo, con tristeza e impotencia veo que el hombre no quiere creer lo que Jesús ha dicho. ¿Qué hacer o qué podemos hacer nosotros, simples mortales? ¿Qué podemos hacer? Vivir en la divina voluntad. O sea, ese es el punto principal. Quizás no se entienda así cabalmente, porque para esto necesitamos entender qué es lo que pasa con la criatura y con Dios cuando un alma vive en la divina voluntad. Pero simplemente yo le diría, se duplica todo lo que Jesús hizo. Por lo tanto, se está duplicando su pasión, sus méritos, todo lo que él logró por toda la humanidad. Y eso actúa en el interior del hombre y él hace que el hombre recapacite. Más pues no podemos hacer, ¿no? Pero bueno, creo que eso es el punto culminante. Ujú. Dice Mirna, hoy estaba leyendo el libro de Cielo y me llamó la atención que al final Luisa dice, luego le pedí por varias personas y me he encontrado en mí misma. Me sorprendió que pidiera por alguien. En ocasiones Luisa pedía, incluso en algunas de esas veces Jesús se presenta y le dice, oye, ¿y por qué pides por él? Y entonces Luisa le dice, por agradecimiento. Y entonces Jesús condesciende y dice, bueno, si es por agradecimiento está bien, pero no te quedes ahí. Pide por esa persona y de esa persona extiéndelo a todas las demás, ¿no? Así que la petición en la divina voluntad, o sea, la podemos hacer así específica, sí, sobre todo si es por agradecimiento o por conversión, que sería la finalidad de la divina voluntad con ellos. Pero de ahí, de la persona, lo vamos a extender a todos. Yo pido por un pecador y por todos los pecadores de este mundo. Yo pido por un hijo que está en malos pasos y por todos los hijos que están en malos pasos. Dice Lourdes, "Eh, es muy triste para mí que al ir tratando de hacer vida en divina voluntad y que mis hijos me escuchen hablar de Jesús y del libro del cielo, pero ahora uno de ellos trae a la casa a su novia y ella se queda hasta el otro día. Me dicen, ¿y tú que hablas tanto de Jesús, permites eso? Mi duda, soy incoherente y me condeno por eso. ¿Es incoherente? Sí, porque está usted admitiendo en su casa, o sea, una relación que no es aceptada por Dios. Eso se llama fornicación. Entonces usted debería de poner un alto. Quizá ya no pueda influir en su hijo, quizá no pueda influir en ella, porque bueno, sus ideas, su libertad los llevan a pensar que eso es correcto. Pero usted que tiene la responsabilidad sobre todo de su casa, y no sé si haya más personas o más adolescentes, o en fin, el ejemplo que está usted permitiendo que se dé ahí es terriblemente malo. Así que definitivamente no sería conveniente. Entonces, ¿es incongruente? Sí. ¿Se va a condenar usted por eso? Yo pienso que no. O sea, está cometiendo una falta, sí, pero no es una falta así como para condenarse. Y sobre todo, que usted está cercana a Dios. Quizá lo que falta es un poco de conocimiento y de mucho valor, porque aquí se requiere valor. Porque en el momento que usted se enfrente a su hijo y le diga no, en ese momento puede haber un choque con él, pero no debería de permitir el pecado. O sea, se admite al pecador, pero no el pecado. Se admite al novio, a la novia, sí, pero no a la relación de novio y novia, en una relación en que todavía no es permitida por Dios. Dice FD, si yo decido tomar los actos rehechos por Jesús
ese es el camino perfecto, eso es vivir plenamente en la divina voluntad. Y luego continúa. ¿Jesús ya me trazó el camino para yo recorrerlo? ¿O soy yo en la divina voluntad el que traza el camino? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Jesús es el camino, así como lo dice. Bueno, pero el camino es persona, no es un camino como lo hemos imaginado, de que Jesús me dice por dónde caminar. No, Jesús es el camino. El camino es persona. ¿Qué quiere decir eso? Que el camino que yo debo seguir es ponerme, fundirme en Jesús. Ese es el camino. Ay, ¿cómo estuvo? Perdón. Dice, si yo decido tomar los actos rehechos por Jesús, ese es el camino perfecto. Sí. Los actos rehechos de Jesús, o sea, son las reparaciones que Él hace al Padre a nombre de todos nosotros. Ahora, las reparaciones que nosotros debemos de hacer deberían de ser las mismas reparaciones de Jesús. Por lo tanto, tomemos la parte, todos los actos de Él, lo que Él hizo, y hagámoslo nosotros y entreguémoselos a Él para repararlo, pero con sus mismas reparaciones. Eso es lo que nos piden las horas de la pasión. Si nosotros vamos repasando las horas de la pasión, en muchísimas ocasiones le dice Jesús, sé atenta, ve lo que hago, ve cómo reparo, para que ahora tú repares con lo mío. Toma mis reparaciones y repárame por eso. Dice Mario, en el inicio del libro 25 están las iniciales IMI. ¿Qué significan? En todos los libros están esas iniciales. Es Jesús, María y Joseph. Es Jesús, María y José. Luisa lo tiene así en las libretas, IMI. Traducido sería JMJ. Sí, pero nosotros pusimos lo que tal y como Luisa lo había puesto en los libros. Dice José, el cuerpo de nuestra amada Luisa como cabeza de misión debe estar incorrupto obligatoriamente, ¿o no? No. O sea, se exhumó el cadáver para llevarlo a la parroquia, o sea, y Luisa estaba corrupta, o sea, se corrompió. Realmente parece una incongruencia, porque Jesús nos habla un poco más adelante de que las almas que tendrán su reino, bueno, y eso dice, cuando el reino ya esté en la tierra, las personas que mueran quedarán, no será muerte horrenda de corrupción como la que es ahora, sino que quedarán esperando, como sentadas, dice él, esperando el momento de la resurrección. Está hablando de incorrupción. Sin embargo, Luisa se corrompe. ¿Por qué se corrompe? Difícil decirlo, o sea, no tenemos una respuesta en ningún lado. Sin embargo, podemos hacer conjeturas. Una de las conjeturas es que Jesús le pide a ella que renuncie a todo y que en todo ponga ya no ella, no se ponga ella, sino a él, a su voluntad en todo lo que haga. Sabiendo Jesús cómo somos nosotros, si Luisa en el momento que la exhuman hubiera estado incorrupta, lo que hubiera pasado es que ahorita andarían los restos de Luisa por todo el mundo. O sea, ¿qué es lo que ha pasado con las personas que son incorruptas? O estaría la exhibición, ¿sí? Entonces, probablemente Jesús, queriendo quitar un poquito el culto a la persona, haya permitido el corromperse de Luisa. Es una simple idea, no me hagan mucho caso. No hay nada en todos los escritos. Incluso en algún lugar le dice, yo te he quitado todo germen de corrupción. Ahí podemos primero poner el germen de corrupción espiritual.
ese se lo quitó definitivamente. Pero aparentemente da la idea de que también el de corrupción física. En fin, no sabemos, pero de que se corrompió, sí, se corrompió. Dice Maga, antes de escuchar sobre la divina voluntad encontré la oración del abandono. ¿Será que la puedo hacer como un acto en divina voluntad? ¿Me da un ejemplo de cómo hacerlo, por favor? El abandono no lo podríamos poner como una oración. El abandono es un acto. El acto de estar total, creo que el nombre lo dice, de total y absolutamente abandonada en Dios. No tener ninguna conexión con algo que no sea Dios. No depender de nada que no sea Dios. No buscar nada que no sea Dios. Ese sería el abandono total. El abandono total es un requisito que Jesús pone para que Él pueda desarrollar su propia vida en nosotros. Así que en la medida que yo desee, en la medida que yo quiera llegar a tener esta vida con Él, es en la medida en la que voy a ir tratando de abandonarme. El abandono es también un don, o sea, no es tanto un logro de nosotros. Nosotros debemos tener la iniciativa, debemos tener ese anhelo de llegar y sobre todo la intención de llegar al abandono. Pero ese abandono y ese desapego que van de la mano prácticamente son dones que Dios nos va a dar en la medida que Él vea que vamos avanzando en esa unión con Él y que vamos teniendo cada vez más participación de la vida de Él en nosotros. Dice Inés, ¿cuál es la misión de quienes estamos iniciando en el conocimiento del don de la divina voluntad? Bueno, hay una misión genérica, o sea, para todos, que es hacer vida en la divina voluntad. El hacer vida en la divina voluntad es darle al Padre y a Jesús la gloria, el amor, la retribución que ellos merecen, de poner el amor de toda la familia humana, poner la gloria que deberían de haber tenido por todos nosotros y que toda la gloria que el hombre debería de haberle dado a través de las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. O sea, ese es como el punto central, ¿no?, de esa vida. ¿Qué más? O sea, en realidad yo creo que sería como lo principal. La pregunta era, ¿qué? O sea, ¿Cuál es pues, lo que tenemos que hacer los que iniciamos con esto? por eso es La ese misión. punto sobre el abandono, ¿no? Y esa misión que es vivir en la divina voluntad. Y ya, si hay una misión extra que Dios nos quiera dar, bueno, esa nos la hará conocer en algún momento. Pero la misión de todos, la misión genérica, es vivir su voluntad. Dice Sophie, si una persona llega a vivir plenamente en la divina voluntad, ¿puede llegar a tener una santidad igual que una monja o religiosa? ¿O es más la santidad en la divina voluntad? Mucho más la santidad en la divina voluntad. O sea, estamos hablando, supongo, de una religiosa normal, o sea, común, Con santidad humana. con santidad humana, santidad de virtudes. Y por muy grande, por muy alta que sea la santidad de las virtudes, nunca llegará a ser una santidad igual a la santidad divina. Así que el alma que llega a vivir en la divina voluntad está por encima de ella, sí, definitivamente sí. Pregunta Carlos que si tiene planeado ir a Colombia a algún retiro. Pues por ahorita no, o sea, no tenemos ninguna invitación para ir. Estuvimos por allá hace 3 años, 4 años más o menos. Se formaron grupos y bueno, pues ahí siguen. Y seguimos en comunicación con ellos, pero no hay una invitación para ir. Dice Cintia,
Yendo al Santísimo todos los días, ¿puedo pedir a Jesús para obtener la divina voluntad? Sí, o sea, sí, definitivamente sí. Dice Elizabeth, ¿vivir en divina voluntad implica leer todos los tomos de los libros o es suficiente escuchar los videos y hacer las reflexiones con ustedes? No, definitivamente no. O sea, los videos son un intento de ayuda. O sea, es nuestra mejor intención, ¿no? El tratar de ayudar un poco al conocimiento, al esclarecimiento de algunas dudas que se puedan presentar. No es el asistir a un grupo, también no es el suficiente, es muy útil el compartir con otros lo que va uno leyendo, lo que va uno entendiendo, porque se enriquece con lo que entienden y lo que comentan los demás. Pero el hecho de la lectura es fundamental. Incluso podríamos omitir tanto el grupo como los videos y quedarnos nada más con la pura lectura. Y eso nos haría avanzar mucho más. Así que no tenga esa idea. Ahora, si puede combinar las tres cosas, perfecto. Pero la principal es la lectura. Dice Lucio que todos hemos vivido en la divina voluntad y que si no mejor le deberíamos decir voluntad obrante. Todos hemos vivido en la divina voluntad, efectivamente. Todos le pertenecemos a la divina voluntad, sí. Justos, pecadores, todos. Incluso las mismas almas condenadas dependen de la divina voluntad y viven dentro de la divina voluntad, o sea, dentro de Dios. No hay nada fuera de Dios, nada. Así que el infierno no está fuera de Dios, está en Dios. Porque Dios es infinito, por lo tanto no hay lugar donde pueda estar el infierno más que en Él. En términos generales, cuando hablamos de ese vivir en la divina voluntad, se sobreentiende que es el llevar a cabo esa voluntad, pero obrante, tiene usted la razón. La fuerza de la costumbre, y Jesús mismo en los escritos lo pone como vivir en su voluntad, el hacer su voluntad, y en ocasiones el hacer que vivir en la voluntad obrante de Dios. Yo creo que son como sinónimos. Y todo lo demás, o sea, que era la santidad anterior, que era el cumplir, el obedecer la voluntad de Dios, eso ya queda sobreentendido que no se trata de eso. Pero sí, tiene usted razón. O sea, debería de decirse la voluntad obrante de Dios. Dice Cintia, Dios elegiría a las almas que van a vivir en la divina voluntad. Y aquí es una pregunta muy capciosa, así. La divina voluntad está hecha para todos. Dios, su finalidad era que todos hubiéramos vivido en esta divina voluntad. El hombre al separarse, o sea, rompe con aquello y ya sabemos lo que ha pasado. Llevamos miles de años en ese camino de regreso y ahora Dios quiere que todos viviéramos en su voluntad, pero no lo obliga, sino que queda prácticamente a decisión de la criatura. Así que todos estaríamos como en la mira de Dios para vivir en la divina voluntad, sí, pero no la obliga y el hombre es el que decide. Dice Aura, si uno vive en divina voluntad y comete el error de enojarse con alguien, eso sería retroceder. Yo creo que sería, o sea, aquí hay que entender que siempre seguiremos prácticamente en nosotros, ¿no? O sea, siendo nosotros. Pero hay momentos en los que sale en la parte humana
El sentir la parte humana no es pecado, no es separarse de la voluntad de Dios. El consentir ese movimiento, ahí ya es voluntad, ya no es voluntad de Dios, y entonces sí nos salimos de ella. A veces podemos llegar a tener una reacción así abrupta, y cuando me dé cuenta de eso, me regreso, no hay problema. Malo es continuar con esa actitud, porque ahí sí ya estamos definitivamente rechazando la divina voluntad. Pero el sentir o el primer movimiento, o sea que es inconsciente totalmente, no es problema. Ya nada más pregunta Lucio que si tiene planes de ir a Buenos Aires. Lo mismo que dijimos con Colombia, o sea, estuvimos en Buenos Aires hace unos años y con muchísimo gusto estaríamos de nuevo con ustedes si hay alguna invitación, perdón, de acudir a algún grupo o alguna reuniones con ustedes. Y creo que ya no hay preguntas. Bueno, esto yo creo que vale la pena el hablar un poquito sobre todo esto de vivir en la divina voluntad. O sea, si ustedes se fijan, generalmente todo las dudas que tenemos son dudas que se basan sobre todo en la parte tradicional de la iglesia, ¿no? O sea, en todos los problemas que tenemos como sociedad, como personas, como familias, con los hijos, con el cónyuge o la cónyuge, en la relación matrimonial, en fin. Todo eso, bueno, hay que limarlo, irlo limando, irlo poniendo en el camino correcto. Y esto sería como lo lógico, lo justo para llegar a la divina voluntad. En términos generales, el hacer todo eso es preparación para poder entrar. Es un camino que Jesús nos va trazando para poder entrar después de lleno en su voluntad. Recordemos lo que dijimos hace unos momentos. O sea, el camino no es un camino en el sentido estricto, sino el camino es persona. El camino es Jesús. ¿Quiero seguir el camino? Necesito estar unido, fundido con Jesús. No es imitarlo, no es imitación de la vida de Jesús, que eso sería el camino de las virtudes. El camino es persona. Igual que la verdad no es algo filosófico, no es conocimiento, la verdad es persona. Y la persona es Jesús. Otra vez, yo soy el camino, la verdad. La vida es persona, es otra vez Jesús. En el Evangelio de San Juan nos lo dice muy claramente, Él es la vida de todos, de Él parte todo, o sea, Él es prácticamente el ser necesario para nosotros, criaturas, para poder estar en el camino, en la verdad y en la vida, para tener vida, porque generalmente lo que nosotros tenemos no es vida, sino es muerte. Y esto lo hemos externado en muchísimas ocasiones. Así que yo les recomendaría el tratar de ir como penetrando cada vez más en lo que es la divina voluntad. Mientras estemos atorados, y lo voy a decir así, atorados en la parte de la vida común, de la vida normal, nos va a costar mucho tiempo el ir pudiendo limar todas estas asperezas. Y eso nos quita tiempo para poder enamorarnos de Jesús, porque lo que se necesita para que entremos de lleno en la divina voluntad es el amor para Él. ¿Cómo nos vamos a enamorar? A Luisa la enamoró con su presencia sensible y con las enseñanzas que Él le daba. ¿A nosotros cómo nos va a enamorar? Bueno, tenemos
una presencia sensible, por supuesto, que es la Eucaristía. Pero ¿qué tan frecuente quiero estar frente a frente con Jesús? Es qué tan frecuente voy a estar acudiendo a la Eucaristía. O sea, necesito esa relación. Hay que entenderlo. Es un Jesús real, vivo, o sea, cuerpo, sangre, alma y divinidad, que está ahí esperándome a mí en forma personal, a cada uno de nosotros en forma personal. Y ese encuentro con Él, esa es nuestra visita diaria que Luisa tenía. Ahora, conocimiento de Él. Tenemos el conocimiento de Él a través del libro del cielo. El libro del cielo no es otra cosa más que hablarnos de lo que es Jesús. Igual que la Biblia, todo el Antiguo Testamento nos hablaba de Jesús en forma figurada. Y el Evangelio que nos habla de un Jesús, o sea, el camino, la verdad y la vida, persona. Ahora, el libro del cielo es ese conocimiento donde Jesús se revela a sí mismo, se devela, se muestra ante nuestros ojos para que nosotros podamos llegar a saber qué es lo que debemos ser. Recordemos las palabras de San Juan. En el Evangelio nos dice que por todo lo que Jesús obró e hizo, Él nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero en su primera carta nos dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser no lo conocemos. Eso todavía no tenemos noticia de qué debemos ser. Pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, sabremos lo que debemos ser porque lo veremos tal cual es. ¿Qué nos dijo? Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque Jesús es lo que yo debo ser, porque Jesús tiene lo que yo debo tener. Y eso es exactamente el libro del cielo. Si combinamos Eucaristía diaria, la presencia diaria de Jesús con nosotros, ese encuentro de todos los días con Él, o en lo más frecuente que se pueda, y empiezo a entender esto, empiezo a penetrar en los escritos, lo más probable es que lleguemos a ser, a conocerlo perfectamente y a enamorarnos de Él. Y una vez enamorados de Él, en ese momento todo lo humano empezará a alejarse como un don que Él nos da, que es el don del desapego, que es el don del entendimiento, del fastidio de las cosas que antes nos llamaban la atención, y sobre todo el don de entender todo lo que leamos de Él. Amigos, vamos a hacer esta, no sé cómo decirlo, reflexión o este intento de penetrar en las cosas de Él, de enamorarnos de este Jesús, pero a través de estos dos medios que tenemos. El libro del cielo, Horas de la Pasión, la Reina, que son los escritos que se nos dejan para conocerlo perfectamente, y Eucaristía. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, muchas gracias por todo lo que nos comparten y la atención que nos dan. O sea, y pues nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias por sus saludos y comentarios. Buenas noches. Hasta la próxima.